Bueno, pues llegué aquí con 21 años recién cumplidos y podría decir que era un chaval al que le gustaba jugar al balonmano, así porque sí, y al final creo que me voy siendo un jugador profesional. Creo que aquí bueno, me he dado cuenta de lo que implica la profesionalidad y la dedicación en cuanto a lo que quieres hacer y es algo que me voy a llevar para siempre. Y estos, bueno, 5 años al final son muchos años y son años muy importantes para mí porque yo creo que he madurado personal y deportivamente aquí y he crecido junto al equipo y bueno, la verdad es que no sé, me llena al final de emociones el hecho de pensar, echar un poco la vista atrás y ver al final todo el transcurso de estos 5 años. Y nada, al final sí que me entra un poco de pena el hecho de irme, pero bueno, creo que es una decisión que tenía que tomar, que me venía bien un cambio de aires y nada, lo tomo con muchas ganas. Bueno, sí es verdad que la primera temporada quedamos décimos, que al final salamos bien la categoría, pero bueno, yo creo que era un poco impensable que el equipo justo después de quedar décimos quedase segundo la temporada siguiente, pero bueno, la verdad es que ese equipo al final, esos 2 años que el equipo se mantuvo más unidos, no sé, yo creo que va a ser muy difícil de superar en cuanto a mí personalmente lo bien que nos sentíamos, lo bien que jugábamos y lo bien que compenetramos todo. Yo creo que eso fue espectacular. Bueno, yo personalmente yo soy un competidor y a mí me gusta ganar y vamos, yo lo voy a seguir dejando todo y me voy a seguir rompiendo los dientes para, bueno, sin hacer el comentario para John Azcue, pero no, pero yo voy a seguir dándolo todo, voy a seguir matándome en cada momento que esté en la pista para poder ayudar al equipo y yo creo que bueno, suena ambicioso el hecho de querer levantar un título o algo así, sí que es verdad que es muy difícil por la competencia que tenemos, pero no sé, es algo que que yo personalmente tendría una ilusión y es un sueño poder levantar un título con el Bidasoa, pero bueno, sí que suena un poco optimista, pero la verdad es que me encantaría. Bueno, antes de nada darle las gracias a la directiva y a los entrenadores por haber confiado en mí desde hace 5 años y por seguir confiando en mí hasta el día de hoy. Darle las gracias a los servicios médicos por haberme cuidado tan bien, a los fisios por tratarme cada día y por ser pues, tan grandes personas como los fisios que hemos tenido y los que están ahora mismo. Y a la afición, obviamente, por animarme, por ayudarme, por ayudarnos a todos en conjunto, porque la verdad es que es una afición diferente a la que hay en otros campos de España. Sé que se suele decir siempre eso, pero bueno, la verdad es que aquí los rivales notan mucho nuestro aliento. Ayer mismo acabamos de ganar en Anaitasuna y aquello parecía Talecu. Y nada, lo último al equipo pues nada, muchísimas gracias, que la verdad es que estos 5 años han sido muy especiales para mí, que me llevo amigos de verdad y nada, que en Galicia tenéis una casa a todos vosotros y que os quiero mucho.